de manera presencial y aquellas personas que siguen esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la 19ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buen día, comisionada y secretario general de acuerdos. Con gusto saludo a quienes nos acompañan en este recinto o a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 19ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Para dar inicio con la sesión, solicito al secretario general de Acuerdos en acato el primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buen día, comisionado presidente y comisionada que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato a su instrucción, proceda al pase de lista solicitada. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General de este órgano garante se encuentran presentes, conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que les pediré a todas y todos los presentes ponernos de acuerdo. Siendo las 9:19 del 10 de octubre de 2025, se declara formalmente instalada la 19ª sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Gracias, se pueden sentar. El uso de la voz al secretario general de acuerdos para que continúe con la sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día, por ello solicito enviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente a la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante, se decidió enviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión, excepto de los proemios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y una de ustedes. Conforme a lo anterior, solicito sirvan emitir su voto respecto de la aprobación del orden del día. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionada y comisionado integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión. Le agradezco, secretario. A continuación proceda con el desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación de las actas correspondientes a la 18ª sesión ordinaria y 13ª sesión extraordinaria, ambas del 2025, así como de sus versiones estenográficas. Por tal motivo, pido a usted, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de las actas de la 18ª sesión ordinaria y 13ª sesión extraordinaria, ambas del 2025, así como de sus versiones estenográficas. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor. Conforme al resultado de la votación, les informo que fueron aprobadas las actas correspondientes a la 18ª sesión ordinaria y 13ª sesión extraordinaria, ambas del 2025, así como sus respectivas versiones escenográficas por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, a continuación proceda con el desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 105 diagonal 2025, que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba la caducidad de la instancia de diversas denuncias por falta de atención a solicitudes de acceso a la información y o incumplimiento de resoluciones del Consejo General. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero,
El Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca determina la caducidad de la instancia en los procedimientos de denuncias por falta de atención a las solicitudes de información y o cumplimiento de las resoluciones del Consejo General que se establecen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, se instruye la Dirección de Asuntos Jurídicos que, por medio del Departamento de Procesos Jurídicos, realice las actuaciones correspondientes en los expedientes de denuncias en los que se determinó la caducidad de la instancia en los procedimientos de ejecución para los fines correspondientes. Tercero, se instruye la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos que correspondan al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a usted, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 105, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OCAIPO diagonal CG diagonal 105 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 106 diagonal 2025, que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 15 resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba las resoluciones correspondientes a las denuncias por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 075 diagonal 2025. Sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 076 diagonal 2025. Secretaría de las Mujeres, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 077 diagonal 2025. Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 078 diagonal 225. Secretaría de las Culturas y Artes, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 079 diagonal 225. Honorable Ayuntamiento de San José La Chiguiri, fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 080 diagonal 225. Universidad de la Sierra Juárez, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 081 diagonal 225. Honorable Ayuntamiento de Tlacula de Matamoros, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 082 diagonal 2025. Honorable Ayuntamiento de la Villa de Sachila, fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 083 diagonal 2025. Honorable Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 084 diagonal 2025. Honorable Ayuntamiento de Constancia del Rosario, infundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 085 diagonal 2025. Honorable Ayuntamiento del Barrio de la Soledad, fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 086 diagonal 2025. Universidad de Chalcatongo, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 087 diagonal 2025. Universidad del Istmo, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 089 diagonal 2025. Universidad del Mar, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 090 diagonal 2025. Universidad de la Sierra Sur, parcialmente fundada. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionada, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención.
Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 106, diagonal 2025. Comisionado Presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 106 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. A continuación procede a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 107 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba la actualización del patrón de sujetos obligados del Estado. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante, con base en los considerandos expuestos anteriormente, aprueba la actualización del padrón de sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca para el siguiente sujeto obligado. Partido de la Revolución Democrática extinto. Segundo, el Consejo General de este órgano garante, con base en los considerandos expuestos en el anteriormente, aprueba la actualización del padrón de sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca para la incorporación del siguiente sujeto obligado: Instituto Estatal de Creación Literaria y Promoción. Tercero, censura y la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación del presente acuerdo a los sujetos obligados para los efectos legales y administrativos correspondientes. Cuarto, censura y la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Asimismo, realice las acciones que correspondan para la incorporación del sujeto obligado mencionado en el segundo resolutivo del presente acuerdo en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como actualizar el directorio de este órgano garante para los efectos legales que haya lugar. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, en cuanto a la normatividad que establece el procedimiento para la elaboración de las tablas de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, se encontrará sujeto a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso toman las autoridades que asuman las funciones del órgano garante. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 107, diagonal 2025. Comisionado Presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 107 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 108 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 20 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 20 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación: Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Dirección del Registro Civil, Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar, Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional, Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Honorable Ayuntamiento de Salina Cruz, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz Jocotlán, Honorable Ayuntamiento de San Pablo Huitzo, Honorable Ayuntamiento de Villa de Etla, Coordinación de Delegados de Paz Social, Universidad de la Sierra Sur, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Honorable Ayuntamiento de San Sebastián Abasolo, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Caminos Bienestar, Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca y Universidad del Papaloapan, todos aprobados con 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado a dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión general del Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano su debido cumplimiento para los efectos legales que correspondan. Tercero, censura la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación.
Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 731 emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicita a usted, comisionada y comisionado, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 108, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 108 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 109 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 4 dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 4 dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales, correspondiente en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Partido del Trabajo, 95.25%. Honorable Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, 57.58%. Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, 0%. Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas, 82.74%. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, debo devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano su debido cumplimiento para los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye la Dirección de Tecnologías de Transparencia, publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 731, emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante por los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 109, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 109 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del décimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 110 diagonal 2025 del Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueban las medidas de apremio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento de resoluciones aprobadas en diversos recursos de revisión. Acto seguido, proceda a la lectura de los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca aprueban las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando décimo del presente acuerdo, medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación del presente documento y de las medidas de apremio aprobadas a los sujetos infractores, según corresponda. Hecho lo anterior, informe este Consejo General su debido cumplimiento. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la Ley de Amparo, se realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos infractores ubicado en el micrositio del portal institucional de este órgano garante. Por último, hago del conocimiento del presente acuerdo y las medidas de apremio aprobadas a la Dirección de Capacitación,
comunicación, evaluación, archivo y datos personales del presente órgano garante, a efecto de que sean tomadas en consideración en la evaluación que dicha dirección realiza el sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 166, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye la Dirección de Tecnologías de Transparencia publica el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante para los efectos correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de acuerdos a las áreas administrativas de este órgano garante para los efectos que correspondan al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 110, diagonal 2025. Comisionado Presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 110 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 112 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual designa su enlace de género. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante designa como enlace de género a la ciudadana Denise Edith Velasco Gutiérrez. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar el presente acuerdo a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia a realizar la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, si van a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en cita. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número OGAIPO, diagonal CG, diagonal 112, diagonal 2025. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 112 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 12º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 113 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, recursos de revisión, así como quejas y denuncias para el sujeto obligado denominado Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Acto seguido, procede a lectura de los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, recursos de revisión, así como quejas y denuncias para el sujeto obligado denominado Poder Judicial del Estado de Oaxaca por el periodo que comprende del 7 al 15 de octubre del año 2025. El plazo establecido es en atención a que durante ese periodo el sujeto obligado realizará las designaciones administrativas que correspondan, así como también podrá contar con las condiciones necesarias para la atención de sus diversas obligaciones que le corresponden como sujeto obligado del Estado de Oaxaca. Ahora bien, respecto de la publicación y actualización de obligaciones de transparencia, no es dable otorgar la suspensión de plazo solicitada toda vez de que de conformidad con los artículos 56 y 58 de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo octavo, fracción segunda de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, es en el mes de octubre, que corresponden los 30 días naturales con los que cuenta el sujeto obligado para realizar la publicación y actualización de sus obligaciones de transparencia del tercer trimestre del año 2025, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre. Por ende, no se puede suspender la publicación y actualización de obligaciones conforme al interés de cada sujeto obligado, así como tampoco obligar a favor del mismo un periodo excepcional de publicación y actualización. En todo caso, deberá el sujeto obligado realizar los ajustes administrativos que correspondan para cumplir, aún con la suspensión, con la debida publicación y actualización de obligaciones de transparencia en tiempo y forma. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos del órgano garante realice la notificación correspondiente del presente acuerdo al sujeto obligado denominado Poder Judicial del Estado de Oaxaca para los efectos legales y administrativos correspondientes. Tercero, se determina que para el caso de las actuaciones y notificaciones realizadas los días 7, 8 y 9 de octubre del presente año al sujeto obligado, estas surtirán efectos a partir del término de la suspensión determinada por el Consejo General.
Cuarto, se instruye al o la titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado informe mediante oficio al Consejo General de este órgano garante en cuanto reanuden con el cumplimiento de sus obligaciones para los efectos administrativos y legales correspondientes. Quinto, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional de este órgano garante, así como los ajustes pertinentes en la Plataforma Nacional de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 113, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 113, diagonal 2025, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 13º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 114, diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba la designación del vocal segundo del Comité de Transparencia de este órgano garante en su calidad de sujeto obligado. Acto seguido, procedo a la lectura de los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba la designación del vocal segundo del Comité de Transparencia de este órgano garante en los siguientes términos. Integrante del comité, vocal segundo, Saraí Santiago Orozco, directora de Gobierno Abierto. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos del órgano garante, realice la notificación correspondiente del presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Tercero, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia, realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional de este órgano garante. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a usted, comisionada y comisionada, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 114, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 114, diagonal 2025, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 14º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. Expediente RRA 10 diagonal 25 diagonal SI, Honorable Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 410 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachila, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 502 diagonal 25, Secretaría de Educación Pública, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 504 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Bartolomé Quialana, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 508 diagonal 25, Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citibus Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 518 diagonal 25, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 520 diagonal 25, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 532 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se sobresee parcialmente el recurso de revisión única y exclusivamente por cuanto al numeral 1 de la solicitud de información. Por otra parte, se confirma la respuesta del sujeto obligado por cuanto hace al numeral 2 de la solicitud de información. Expediente RRA 540 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la heroica ciudad de Guajuapan de León, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución.
Expediente RRA 542, diagonal 25. Archivo General del Estado de Oaxaca. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 548, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se sobresee parcialmente el recurso de revisión única y exclusivamente por cuanto al numeral 5 de la solicitud de información. Por otra parte, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 552, diagonal 25. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se sobresee parcialmente el recurso de revisión única y exclusivamente en cuanto al numeral 2 de la solicitud de información. Por otra parte, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 554, diagonal 25. Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 558, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 560, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Guajuapan de León. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 574, diagonal 25. Partido Revolucionario Institucional. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 576, diagonal 25. Partido del Trabajo. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se da cuenta de un acuerdo de desechamiento para conocimiento del Consejo General recaído en el siguiente expediente. RRA 12, diagonal 25, diagonal SI. Honorable Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Se desecha el recurso de revisión al actualizarse una causal de improcidencia consistente en que el recurso es extemporáneo. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación a las resoluciones de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado Presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Bet Soto Pineda. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Secretario General, proceda con el desahogo del 15º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 547, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Sotena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 551, diagonal 25. Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Sotena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 553, diagonal 25. Órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales, buen gobierno del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 557, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 559, diagonal 25. Secretaría de Administración. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 563, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 567, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec. Se ordena al sujeto obligado a que realice la entrega de la información inicialmente requerida de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 569, diagonal 25. Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec. Se ordena al sujeto obligado a que realice la entrega de la información inicialmente requerida de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 573, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec. Sostiene al sujeto obligado a que realice la entrega de la información inicialmente requerida de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 571, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 471, diagonal 25, Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 511, diagonal 25, Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 521, diagonal 25 y RRA 523, diagonal 25. Ambos del Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 527, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec. Se ordena al sujeto obligado a que realice la entrega de la información inicialmente requerida. Expedientes RRA 509, diagonal 25,
Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec se confirma la respuesta del sujeto obligado. Y expedientes RRA 519 diagonal 25, 533 diagonal 25 y 535 diagonal 25, todos los anteriores del Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se da cuenta de 9 acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General recaídos en los siguientes expedientes. RRA 575 diagonal 25, Partido Nueva Alianza. RRA 577 diagonal 25, Partido Verde Ecologista de México. RRA 579 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Asunción Cuyotepeji. RRA 581 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec. RRA 583 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Felipe Tejalapan. RRA 585 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec. RRA 587, diagonal 25, Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. RRA 591, diagonal 25, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y RRA 607, diagonal 25, Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión. Todos los anteriores se desechan por no desahogar la prevención realizada. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo, la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente José Solana Salmorán. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia a su cargo. Gracias, secretario. Comisionada, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 16º punto del orden del día, corresponde dar trámite a los asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de ello. Comisionado presidente, no hubo manifestación por parte de quienes integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante, por lo tanto puede usted proceder. Para atender el 17º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 9:56 del 10 de octubre de 2025, declaro clausurada la 19ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante del Consejo General, así como la atención de todas y todos los presentes. Gracias, que tengan un excelente día.